Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Bendito seas tú, Señor. Dame la gracia para predicar. Nos basta tu gracia para hacer tu obra, Señor. Que nos baste hoy tu gracia, Señor, para yo en mi caso para predicar, los hermanos para escuchar. Concede que este sermón, Señor, sea escuchado por más personas, Señor. Que la palabra corra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Ella no es mi mujer. Ella no es mi mujer. Hermanos, tiempos de Oseas, tiempo del reino de Israel. Ellos deben, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, en el nombre de Dios, acusarla de violar el pacto matrimonial con Dios. Está hablando de una Israel apóstata en esos tiempos, una Israel adúltera, una Israel ramera. Deben decirle que Dios ya no la considera su esposa. Díganle que ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que por adúltera ha perdido todo el honor y consuelo de su relación con Dios y lo ha provocado a darle una carta de divorcio. Porque su madre se prostituyó, dice el verso 5. Lo vamos a leer más adelante. Se ha ido tras sus amantes, los caldeos en este caso. Y también tras los ídolos a los que fueron alentados por los falsos profetas de entonces. La que los dio a luz se deshonró, dice el verso 5, fabricando y adorando ídolos. Ese era el caso de Israel en ese momento. Ese era el caso. Y Dios le dice, ella no es mi mujer. Ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Pero hermanos, vamos a ver 3 capítulos. Sí, vamos a ver a Israel en los días de Oseas, que era el contexto, primer capítulo. En el segundo capítulo vamos a hablar de Israel y Judá, no son mi mujer, pero ya visto en la historia, más adelante. Y en el tercer capítulo, hermanos, vamos a hablar de la gran ramera, no es mi mujer. O la gran Babilonia, no es mi mujer. Primer capítulo, hermanos. Israel en los días de Oseas. Váyase por favor a Oseas capítulo 1. Voy a recorrer parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Oseas, mire, aquí en Oseas 1 del 2 al 9 nos muestra la esposa infiel de Oseas y sus hijas. Acuérdense que Dios le manda a Oseas que vaya y tome una mujer adúltera, ¿no? A Gomer. Vamos a leer esa historia. Eso, y es importante el año, es en el 768 antes de Cristo. Porque yo después en el segundo capítulo voy a recorrer un poco la historia de los diferentes tiempos. Aquí solamente en el primer capítulo voy a hablar en tiempos de Oseas, pero después voy a mencionar en tiempos de Isaías, en tiempos de Jeremías, cómo el Señor le dice a Israel que era una ramera, que se había prostituido. Entonces acá, en el Oseas 1 del 2 al 9, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, que significa dispersión. Escúcheme bien, los nombres son muy importantes acá. Dispersión, Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Jehú reinaba en Israel en ese momento, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, la segunda, o el segundo hijo, en este caso mujer. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, que significa no compadecida o no amada. Lo significa no compadecida, no amada. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. En el verso 7 dice que más de la casa de Judá tendré misericordia y la salvaré por Jehová
su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios de Judá tuvo misericordia porque de ahí iba a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero a Israel le dice otra cosa. Entonces es importante entender que en tiempos de Dios está hablando es del reino de Israel, de las 10 tribus, del reino del norte, ¿no es cierto? Se nos está diciendo. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, el tercero. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, que significa no pueblo mío. No pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Está diciendo lo mismo, ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aquí se lo dice como pueblo. Entonces miren esos 3 nombres, todo era relacionado con lo que le iba a pasar a Israel, con los juicios que Dios le iba a mandar a ese reino del norte puntualmente, reino del norte. Oseas le muestra el pecado de Israel y sus consecuencias por su abominable idolatría, que no había sido cosa menor. Israel había abusado de la bondad de Dios. Escúcheme bien, yo le estoy hablando de Israel, reino del norte. Es importante que usted entienda esta diferencia. Es importante que entendamos esta diferencia, porque de Judá dice otra cosa. Profetiza la caída del reinado de Jehú con el nombre de su primer hijo, Jerreel, dispersión, ¿no es cierto? Profetiza el abandono de Dios a Israel con el nombre de la segunda hija, Lo-ruhama, no amada, no compadecida. O sea, iba a abandonar, ya no me iba a compadecer más, no se iba a compadecer más el Señor de Israel. Habla de la misericordia de Judá también, que vendría por Cristo y la iglesia del fin hasta el fin de los tiempos. Pero también profetiza con el tercer hijo, el rechazo temporal de Israel como pueblo, con el nombre de Lo-ami, no pueblo mío, no pueblo mío. Ella no es mi mujer, él no es mi pueblo, no me compadeceré, los dispersaré. Eso es lo que le está diciendo. Estos 3 nombres y además lo del capítulo base, ella no es mi mujer. ¿Me sigue, no? Seguimos ahí en el capítulo 2 donde está la cita base, la voy a leer completa. Ahí le describe un poco más la idolatría de Israel. La idolatría de Israel en el 764. Lo primero se lo dice en el 768. Después 4 años más adelante, en el 764 antes de Cristo, les dice: decid a vuestros hermanos, Ami. ¿Sí ven? Ami. En el otro era Lo-ami, porque había un pueblo, un remanente fiel allí. Ami, pueblo mío. Y a vuestras hermanas, Ruhama, no. O sea, esta sí Ruhama, no Lo-ruhama. O sea, esta sí era compadecida, estos sí eran compadecidos, estos sí eran su pueblo. Contended con vuestra madre, les dice. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó. Está hablando de ese Israel en general. La que os dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, porque me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces eso es como, ya después lo vamos a ver más, como si nos dice a nosotros: contended, contended. Le habla a un pueblo, le dice: contended contra esa mujer, contended contra esa mujer. Se lo estaba diciendo allí. Entonces, hermanos, vuestra madre, aquí hay varios conceptos, ya algunos se los mencioné. Vuestra madre es la congregación de Israel, básicamente. La congregación de Israel en general. Pero eso se iba a extender cuando, ahorita se los voy a mostrar, porque después esto también se lo va a decir a los judíos, al reino, no solo al reino del norte, sino también al reino del sur, les va a decir cosas similares. Entonces también contended contra ella. Entonces, ¿a quién le dice contender? A su pueblo, al pueblo suyo, mi pueblo, al que por el que sí se compadece. Es como si les dijera: mire, muéstrele su pecado, muéstrele su idolatría, muéstrele su infidelidad, repréndala,
y muéstrale el peligro de seguir así en la idolatría, porque ese era el pecado característico que el profeta Oseas estaba denunciando acá. Dice aquí el Señor: ella no es mi mujer, Israel no es mi mujer, porque ella rompió el pacto matrimonial. Se le olvidó el amor por el Señor, el respeto, el honor, la reverencia, la obediencia al que decía que era su marido. Y el Señor le da carta de divorcio, hermano. ¿Cómo se dice eso? La repudia, así se dice. La repudia, hermanos. Y por eso le dice: yo no soy su marido, ni yo su marido. No le daría ya más alimento. El marido a las mujeres normalmente les da el alimento, el cuidado, la provisión, la protección, la defensa. Dijo: yo ya no le daría más eso, no más. A Israel la dejaría valerse por sí mismo. Y también le iba a pasar eso después a Judá. Ya vamos a ver. Aparte sus fornicaciones de su rostro, los adulterios de sus pechos. Miren, las fornicaciones de su rostro. Las mujeres rameras solían pintarse el rostro. Aparte sus fornicaciones de su rostro. Y los adulterios de sus pechos. Ellos solían seducir para ganar miradas con los escotes, como siempre ha sucedido, hermanos, como sucede hoy también, para ganar las miradas de los hombres. Hermanos, adornaban sus pechos, mostraban sus pechos, dejaban entrever sus pechos. Eso hacía Israel. Israel se trataba de seducir y ser seducida. Entonces, hermanos, esas eran las muchas idolatrías, hacía referencia a las muchas idolatrías de Israel cuando estuvieron antes del cautiverio. Ya después vamos a ver después, también con Judá. Y se extiende incluso hasta los tiempos de Cristo, hermanos, hasta los tiempos de Cristo. Hermanos, miren, Oseas 2, del 6 al 13. Entonces esa era la condición, las amenaza con juicios. 764 a.C., sigue ahí, en el mismo año de lo que acabo de leer. 764, le dice Oseas 2, del 6 al 13. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que habían dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Esa fue la condición de Israel, hermano. El reino del norte, por eso le digo que hay que hacer una diferencia acá. El reino del norte, ¿en qué quedó reducido, hermanos? En los samaritanos, ¿no? Se unieron con los asirios, se prostituyeron, y quedó nada de esa nación. Nada de esa nación, hermanos. Hermanos, Dios advierte lo que hará con este traicionero pueblo idólatra, dije Matthew Henry. Ellos no se volvieron, por tanto les sobrevino todo esto, y quedó escrito para nuestra amonestación. Si los hombres destruyen la palabra y las ordenanzas de Dios, es justo que Él destruya sus vides y higueras. Esta será la ruina de su alegría. Los días de alegría pecaminosa deben ser castigados con días de lloro, hermanos. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Israel y Judá. O sea, los dos no son mi mujer. Se los dice
en varios momentos de la historia. El profeta Isaías, aquí ya en el año 706 antes de Cristo, yo estoy en el segundo capítulo. Vuelvo a leer la cita base: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Esto ahorita se le va a aplicar, lo voy a tratar de aplicar a Israel y a Judá, lo que el Señor les dijo más adelante en la historia. Entonces ya vamos en el 706 antes de Cristo. El profeta Isaías dice en el capítulo 50 verso 1, Isaías 51, que Dios le da carta de divorcio a Israel, aquí todavía con Israel, en tiempos, lo dice Isaías hablando del pasado. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiado vuestra madre. La vendió, quedó con los asirios, quedó en nada ese reino. Un reino idólatra, totalmente. Hermanos, sigue. 620, más cerca, un poquito más acá. Tiempos de Jeremías, 620 antes de Cristo. Las idolatrías ya de Israel y Judá. Ya aquí incluye a Judá. Y se lo dice en los mismos términos: de ramera, de adúltera, de fornicaria. Jeremías 3 del 6 al 10. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Israel, reino del norte. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio, mire, su hermana, la rebelde Judá, reino del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Hermanos, yo cuando veo el reino del norte y el reino del sur, yo no puedo dejar de sentir un gran parecido. El reino del norte, la Roma, Babilonia, catolicismo romano. Pero el reino de Judá, el protestantismo. Y que el protestantismo termina copiando muchas cosas, como la rebelde mayor, ¿sí me entienden? Como está haciendo aquí la rebelde Judá, copiando lo de su hermana, la rebelde Israel. Muchas veces pasa eso, hermanos. Pero ojo, ahí hay más misericordia con Judá. Siempre ha habido más misericordia con Judá. Siempre va a haber más misericordia con el cristianismo evangélico, hermanos. Que no se deje más bien prostituir de eso. Hermanos, la ingratitud, vamos a más acá, 593 antes de Cristo. La ingratitud de Israel y su vergonzosa idolatría. Esto ya es en tiempos de Ezequiel. Aquí lo habla a Israel. En todo, Ezequiel 16, 25, 29. Aquí Ezequiel hablando como, a ver, si lo dice en el 500, si bien lo dice en el 593, está haciendo referencia a Israel antes. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, mire, por eso termina convirtiendo en Samaria, en los samaritanos, por no haberte saciado,
y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Con Egipto, con los caldeos y con los asirios. Con todos fornicó Israel. Hermanos, en el 591, ya de nuevo otra vez hace Ezequiel énfasis en las dos hermanas, las menciona allí. Similar a como yo les leí ahorita con Jeremías. Aquí las menciona de nuevo a las dos. Y eso está en Ezequiel 23 del 2 al 5. Habla de Israel y Judá, las dos hermanas, que son, y también las reconoce como Samaria y Jerusalén. Samaria, Israel, Judá, Jerusalén. ¿Sabe que el reino del sur tenía su posición allá en Jerusalén? David, en la ciudad de David, que era Jerusalén. Entonces, hermanos, miren, y después cuando se dividen los dos reinos, el reino del sur siempre reinó sobre Jerusalén, en Jerusalén, los judíos, el reino del sur. Ezequiel 23 del 2 al 5, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban, mire, la mayor Ahola, esa es Israel, y su hermana, la menor, Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, la primera, y Jerusalén, Aholiba. Está hablando de Israel, Judá, Samaria, Jerusalén, reino del norte o reino del sur. Entonces, hermanos, ellas fueron las dos hijas de una misma madre. ¿Por qué dice acá que ellas dos fueron hijas de una misma madre? Bueno, vienen de Abraham, de Sara, hijas de una misma madre, de Sara. En el momento después, cuando se forman como nación, son un solo reino. Cuando salen de Egipto eran un solo reino. En tiempos de jueces eran un solo reino. En tiempos de los reinados de David y Salomón fueron un solo reino. Hasta que después los hijos de Salomón, o más bien, después, no los hijos de Salomón, Roboán y Jeroboán, Roboán el hijo de Salomón, queda con el reino del sur, Judá, y Jeroboán con el reino del norte. Mire que ahí hay mayor misericordia con Judá, porque deja a un hijo, ¿no es cierto? No se acaba, o sea, deja linaje. Es bien importante eso, hermanos. Entonces, en el reino del sur, que queda con Judá y Benjamín, con Roboán, hijo de Salomón, y en el reino del norte, como ya les decía, las otras 10 tribus con Jeroboán, que se rebelan. Y allá terminan unidos con los asirios, hermanos. Sigue diciendo en Ezequiel 23 del 43 al 45, y dije respecto de la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella, y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Mire, la menciona como una ramera, y yo ya les voy a explicar eso. Así vinieron a Ahola y a Aholiba, mujeres depravadas, por tanto hombres justos las juzgarán, mire, escúcheme bien, por la ley de las adúlteras. Y eso es bien importante, hermanos, porque eso se cumple con la Gran Babilonia. Eso se cumple con la Gran Babilonia, porque ¿cómo morían las adúlteras? Quemadas por la ley de las adúlteras. Las apedreaban, pero después las quemaban. Hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras. Hermanos, ellas y Roma, Babilonia la Grande, va a ser quemada, hermanos. Entonces, hermanos, mire, el Señor había sido un marido para ellos, pero invalidaron su pacto, hermanos. Mire, ellos, por eso a Israel y a Judá en general, a los judíos, ya los que quedan, se les anuncia su fin, hermanos, para establecer el nuevo pacto. Por eso Jeremías, en Jeremías 31, del 31 al 32, dice, aquí viene el día, usted conoce esa cita, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice Jehová. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Entonces por eso dice, vienen días en que haré nuevo pacto. Él dice, yo ya no soy su marido, ¿no es cierto? Les leíamos la cita base. Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 8 y 9, dice que el Señor se desentiende de ellos. Por eso el Señor dice, yo ya no soy su marido, yo ya no la voy a cuidar más, la voy a dejar entregada. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hermanos, los judíos, vamos más adelante, hermanos, vamos más adelante. Y ya vámonos a los judíos en tiempos de Cristo, que también le aplica eso. Mire, bueno, eso lo digo ahorita en el tercer capítulo. Los judíos en tiempos de Cristo, hermanos, los judíos en tiempos de Cristo. Veamos cómo se terminaron de prostituir y cómo terminaron de despreciar al Señor. Ellos mataron a los profetas enviados por su Dios, por el que decían que era su marido, ¿no es cierto? Mataron a los profetas enviados por él. Por eso dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, desierta. Y también fue quemada después, ¿no? Era el año 70, ¿no? El templo, que era el ícono de Jerusalén. Hermanos, ellos no conocieron, los judíos, el reino del sur, porque eso es lo que quedó realmente, no conocieron el tiempo de la venida del marido. No conocieron el tiempo de la venida del Mesías, hermano. En Lucas 19, 43 y 44 dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación del marido de Cristo. Pero ya Cristo le dijo, yo no soy su marido, ni usted mi mujer. Mira, hermanos, a los judíos en tiempos de Cristo los llamó hijos del diablo, ¿no es cierto? Por seguir sus propios deseos. Les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los llamó hijos del diablo. Los llamó también anticristo, no el anticristo, pero sí anticristos. ¿Por qué? Por negar a Cristo. Primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. También son anticristos, pues negaron al Hijo. Es evidente que el que niega a Cristo también es anticristo. No el anticristo, porque ya sabemos que ese tiene una connotación diferente. Entonces los llamó, ellos eran anticristos, los judíos. Eran hijos del diablo, los llamó el Señor. También fueron llamados como sinagogas de Satanás, por perseguir a la esposa amada del Señor, por perseguir a los de Esmirna y a los de Filadelfia, ¿recuerdan? Ahí les dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, me he compadecido del pueblo de Dios, de los cristianos, de toda tribu, lengua y nación, porque usted ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Yo me compadezco de un pueblo ahorita, de toda tribu, lengua y nación, porque ustedes no conocieron el tiempo de mi visitación. Los judíos rechazaron y mataron al marido, ¿no? Al esposo. Les voy a leer varias citas de corrido que están en Hechos, en varias partes del libro de Hechos. En Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 7, en Hechos 13. Dice, prendiste y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Está hablando de Cristo.
A este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dice en otro lado, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces ellos fueron asesinos, ellos mataron al autor de la vida. Ellos traspasaron al Mesías, ¿no es cierto? Sabemos que van a llorar un día por el que traspasaron. Un llanto de gracia va a suceder eso al final. Pero hermanos, sea como sea, esa Jerusalén actual, escúcheme bien, esa Jerusalén actual, física, terrenal, hermanos, la que usted también ve hoy allá en Oriente, en el libro de Gálatas, hermano, el Señor dice que esa Jerusalén actual está bajo esclavitud, porque esa Jerusalén actual no viene de Sara, viene de Agar. Lo dice Gálatas 4 del 22 al 25, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual, mire, es una alegoría, es algo espiritual. Lo alegoriza Pablo en Gálatas. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Esos son los hijos del pacto de obras. El pacto de obras. Son los, y en eso estaba la Jerusalén de esos tiempos, y sigue la Jerusalén de ahorita en esos igual. Porque Agar es el monte, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, dice. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, porque están en el pacto de obras, no están en el pacto de gracia. Entonces, hermanos, esa Jerusalén actual persiguió al pueblo de Dios, y esa Jerusalén, y hoy también se le aplica, si no se entregan al Mesías, al marido, no heredarán las promesas de Dios. Gálatas 4, 29 al 30 dice: pero como entonces, ahí continúa la alegoría, pero como entonces el que había nacido según la carne pertenecía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, hermanos. Con el pacto de obra no se puede heredar, en el pacto de gracia sí se puede heredar. Hay gracia y hay misericordia, hay compasión de Dios. El Señor nos dice: pueblo mío, pueblo compadecido. Hermanos, sin embargo, yo como les decía, y muy rápidamente, porque no me quiero alargar mucho en esto, hay unas promesas de misericordia. Lo sigue diciendo Oseas, ahí mismo lo dice Oseas, que hay promesas de misericordia para ese Israel y para los judíos principalmente. 768 a.C. habla de la conversión de gentiles y judíos, de Judá y de Israel, los tiempos del evangelio y en los tiempos finales. Dice Oseas 1 del 10 al 11: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, mire, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Jezreel, dispersión, será grande. Después de esa gran dispersión, hermanos, eso se aplica a, como dice ahí, a Judá e Israel, pero también muchos lo aplican a judíos y gentiles. Tiene las dos connotaciones. Pablo la citó al hablar en los vasos de misericordia entre judíos y gentiles, pero también la citó cuando habla del pueblo escogido de Dios, en 1 de Pedro 2:10. Hermanos, pero miren, o sea, sigue aclarando un poco más eso. Promesas de reconciliación en el capítulo 2, verso 14 al 23, pero voy a leer solo el 14 y me paso al 16 al 23. Hermanos, mire, aquí dice algo un poco más claro.
yo la traeré, hablando del pueblo de Israel en general. Yo la traeré y la llevaré al desierto, dice, y hablaré a su corazón. Mire, en el 16, dice ahí, acuérdese que ella ya no era su mujer, ya no era su marido, ¿no es cierto? Pero aquí dice en el verso 16, allí me llamarás Ichi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Bali, que es mi señor. Haciendo una diferencia que ahorita lo va a tratar con un, ya no, él sigue siendo señor, no es que esté diciendo que no, que esté mal, sino que ahorita con más cariño. Señor es más de respeto, pero aquí va a haber mucho más cariño y amor. Está diciendo que eso iba a pasar con ellos. Quitaré de su boca los nombres de los Baales. En el verso 18 dice, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, las serpientes de la tierra. Te haré dormir segura, te desposaré conmigo para siempre. Él dice en el 19, en el 22 dice, la tierra responderá al trigo, el vino y el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Responderán, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia ¿de quién? De Lo Ruama. Va a tener misericordia de Lo Ruama, de la no compadecida, lo dice acá. Y diré a Lo a mí, ¿se acuerdan? No pueblo mío, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío, hermanos. Entonces esto es una promesa para la inserción de los judíos al pueblo de Dios, hermanos. Para que vuelvan a la iglesia, para que vuelvan a su marido, para que se conviertan, para que lloren por el que traspasaron, hermanos. Y vámonos al tercer capítulo, que lo llegaba ya allí. La gran ramera no es mi mujer. La gran ramera. Era importante entender eso. Mira, hermanos, muchos, cuando hablan de la gran ramera dicen, no, es que la gran ramera es Jerusalén. Y le sacan a usted todas estas citas que yo les acabo de decir. Pues claro, es que Israel era una ramera en el Antiguo Testamento. Pero es una tipología de la gran ramera del Nuevo Testamento. Eso es obvio. Como el pueblo, o sea, el pueblo falso de Dios del Antiguo es una tipología del pueblo falso en el Nuevo Testamento. Como el pueblo verdadero, el Israel espiritual, el verdadero israelita del Antiguo, es una tipología del cristiano verdadero. Eso es obvio, hermanos. Entonces vámonos al Nuevo Testamento. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Hermanos, durante más de 11 siglos, los cristianos han identificado a la iglesia de Roma como la ramera de Apocalipsis y al papado como el reino del anticristo. Durante más de 11 siglos. Entonces, durante más de 11 siglos, de donde hay datos, ¿y por qué 11 siglos? Más o menos desde el 900. Porque usted sabe, hermano, y usted también debemos entender un poquito de historia para no irnos a errar y a decir cosas que no son. Hermanos, el papado no nació realmente con Constantino. Con Constantino fue el principio de la perversión de la iglesia. Pero el papado nace como 3 siglos después, hermanos. Porque, o sea, cae el imperio romano, pero no inmediatamente se levanta el sumo pontífice. Eso empieza con el tiempo a coger el poder que cogió después. ¿Sí me entiende? Empieza a tomar los títulos del emperador romano. Pero no es que inmediatamente se levantó el papado con todo el poder que tenía. No, eso no pasa así, hermano. Ese cuerno pequeño empezó a crecer. ¿Sí me entiende? Como dice Daniel. Entonces, hermanos, ya en el 900 ya estaba la perversión de esa iglesia. Seguramente hay datos anteriores, seguramente. Pero por lo menos de lo que se conoce durante más de 11 siglos, se identificó a la iglesia de Roma, a la iglesia católica romana como la ramera de Apocalipsis y al papado como el reino del anticristo. En el 900, Tergandus, obispo de Treveris, llamó anticristo al papa, sí, un lobo, y a Roma, Babilonio. El tratado de los valdenses, en un capítulo que se llamaba la lección noble, más o menos en el 1100 después de Cristo, menciona
que el anticristo es el asesino previsto de los santos. Ya apareció en su verdadero carácter, sentado monárquicamente en la ciudad de las 7 colinas. En la ciudad de las 7 colinas. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Y Roma es la única ciudad de 7 colinas. Los albingenses en el 1206, otros hermanos cristianos, dijeron, la iglesia de Roma no fue la esposa de Cristo. Mire, ella no es mi mujer. Pero sí la iglesia de confusión, ebria de la sangre de los mártires. La política de la iglesia de Roma no era ni buena ni santa, ni establecida por Jesucristo. Eso es obvio, es establecida por el Papa. Cambió los tiempos y la ley. Hermanos, a lo largo de la Reforma Protestante, siglo XVI, Roma, el papado romano, la iglesia que él dirigía, fue considerada la madre de las rameras. Mira, hermanos, muchas de las primeras Biblias protestantes contenían ilustraciones que retrataban a la mujer escarlata de Apocalipsis 17, identificando a la Iglesia Católica Romana como la religión apóstata. Las nuevas revelaciones son las de estos. Nosotros creemos algo histórico, hermanos. Así es. Algo histórico. Antes, durante y después de la Reforma, hermanos, con esa explosión de impresión de Biblias al lenguaje común, se evidenció aún más claramente los misterios de Daniel y de Apocalipsis, hermanos. Hombres de Dios como John Wycliffe, Jan Hus, William Tyndale, Martín Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, John Knox, John Wesley, Charles Spurgeon, y le podría dar cualquier nombre de puritano. Cualquiera dijo lo mismo. Identificaron al papado con el reino del anticristo y a la iglesia católica romana con la apóstata Babilonia, hermanos. El obispo un poquito más adelante, aún los anglicanos, el obispo Christopher Wordsworth de la iglesia de Inglaterra, en 1893, en un libro que se llamó La Unión con Roma, dijo: nos tiemblan a la vista mientras se lee la inscripción estampada en grandes caracteres: Misterio, Babilonia la Grande, escrito por la mano de San Juan, guiada por el Espíritu Santo de Dios, en la frente de la iglesia de Roma. Hermanos, hoy hay muchas nuevas ideas y revelaciones con esto, ¿no es cierto? Todo está generando confusión con esto, porque el anticristo es cualquiera. El anticristo es el rey de Inglaterra, el príncipe de no sé dónde, cualquier político que tenga medio poder, ya los identifican con el anticristo. Hermano, unas ridiculeces, hermano. Eso es unas ridiculeces. Pero, hermano, eso fue algo que fue unánime en la iglesia. Ahí no había discusiones, hermanos. O sea, yo digo, podrían haber diferentes posturas escatológicas, siempre digo lo mismo: premileniales, amileniales, postmileniales, hasta dispensacionalistas primeros. Podían tener diferentes, pero en eso estaban de acuerdo, hermanos. Hermanos, muchos libros hoy hay y sitios web que tienen mucho que decir del anticristo, mucho que decir de la marca de la bestia y el número 666, ¿no es cierto? Pero usted no encontrará allí, o muy poco, referencias a Roma, al catolicismo romano o al papado, hermanos. El movimiento ecuménico de hoy, hermano, ha sido un esfuerzo exitoso del papismo, hermanos, para alejar eso, para alejar esa verdad. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya equivocado 11 siglos, hermanos. Yo no creo, hermanos, sinceramente. Hermanos, la gran ramera en Apocalipsis. Entonces, tomando la cita, contended con vuestra madre. La Iglesia Católica Romana se hace llamar la Santa Madre Iglesia. Contended con vuestra madre. Ella, 17:5, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Mira, hermano, de alguna manera, a usted como cristiano, escúcheme bien, no me vaya a malinterpretar, el protestantismo salió de allí. Protestantismo estoy hablando, no el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, es como si fuera una madre, una falsa madre, ¿no es cierto? No una verdadera madre.
Contended con vuestra madre, contended. O sea, nosotros ya salimos de allí. Salid de ella, pueblo mío. Hermanos, también le debemos mostrar, como le dijo el profeta Oseas, a los fieles judíos o israelitas, que le debemos mostrar su pecado, su idolatría, su infidelidad. Debemos reprenderla y mostrarle el peligro de seguir así a todos los que están allí, hermanos. Ella no es mi mujer. El Señor le dice hoy lo mismo a Roma papal. Ella no es mi mujer. Ella rompió su pacto matrimonial. Ella es el producto, es el cumplimiento profético de la gran apostasía que habló Pablo en Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que lo detiene. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, el Señor a Roma papal hace rato ya le dio una carta de divorcio. Hace rato la repudió. Hace rato. No es que se la va a dar. Hace rato se la dio. El Señor no es su marido. El Señor ya no le dará más su alimento, su cuidado, su provisión, su protección, su defensa. La dejará valerse por sí misma como ha sido hasta ahora. Hermanos, aparte sus fornicaciones de su rostro, sus adulterios de sus pechos, su idolatría, la idolatría a María, a los santos, la misa, que es una abominación, porque es la repetición del sacrificio de Cristo. Cuando el Señor dice que el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Todas sus fiestas blasfemas, la Navidad, todas estas cosas, hermanos. Hermano, pero esa ramera de Apocalipsis, y voy a recorrer Apocalipsis 17 y 18, la mayoría de citas, para describir lo que pasa con ella, lo que va a pasar con ella, como el Señor la ve. Esa ramera está sentenciada, hermanos. Y así empieza el capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Hay una sentencia ya declarada contra ella. Hay una sentencia. Hermano, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Dice en el 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Usted sabe que el Vaticano tiene embajadas en casi todos los países del mundo, no en todos, pero sí en casi todos los países del mundo. Hermanos, los gobernantes con esa iglesia católica han hecho alianzas, conspiraciones, han producido guerras. La curia romana es escuchada en la mayoría de países. Adolfo Hitler fue escuchado, más bien, Adolfo Hitler escuchó, aparte de la curia romana de Alemania, ¿no es cierto? Ustedes lo saben. Ella es apoyada y promovida en muchos estados, por medio de colegios, hospitales, en el gobierno, en los procesos de paz. Es religión mayoritaria en muchos de los países, no en todos. Ahorita les voy a mostrar unas cifras. Ella reina sobre ellos. Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermanos, naciones, reyes y poderosos han fornicado con ella. Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí todavía son descripciones muy generales, que usted me va a poder decir, bueno, pero es que eso también es aplicable a muchas otras. De hecho, es aplicable al sionismo, dirán algunos, que es que el sionismo también está metido allá en todo lado, con los reyes poderosos, etc. Bueno, sigamos. Ella se sienta sobre la bestia, ¿no es cierto? Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, hermanos, se sienta sobre la bestia. Y si usted y yo entendemos que la bestia es el papado,
es muy fácil identificar quién es la iglesia ramera de Apocalipsis, ¿no es cierto? A menos de que la bestia no fuera el papado, porque ahí sí ya todo cambiaría, hermanos. Pero nosotros estamos seguros que la bestia es el papado, ¿no es cierto? Ella se sienta sobre el Papa de Roma, que es su cabeza, quien la lleva y quien la dirige. Apocalipsis 17:7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya les voy a explicar un poco esas cosas. Pero hermanos, la bestia, el hombre de pecado y el anticristo son la misma cosa, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. La bestia, la primera bestia, el hombre de pecado y el anticristo son la misma cosa. Pero hoy el enfoque es en la segunda bestia, en la gran ramera, ¿no es cierto? Hermanos, ella, la Roma papal, miremos a ver si esto no le aplica, se viste de lujos y de realeza. En Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Hermano, eso es muy fácil. Prenda un televisor, mira algún evento del Vaticano allá importante, y si usted no va a ver púrpura y escarlata. Púrpura, los purpurados, que son los obispos importantes, y escarlata o rojo, los cardenales. O sea, es clarísimo, hermanos. Aquí dice que está llena de oro, está adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, hermano. El Vaticano es pura pompa, hermanos, pura extravagancia, puro lujo, puro oro. El Banco del Vaticano es tal vez el banco que más reservas no sé si el que más, pero tal vez de los que más tiene reservas de oro en el mundo. Hermanos, el púrpura y escarlata, el rojo y el morado representan sangre, dignidad y realeza, porque ellos han tomado un reino en esta tierra, han querido usurpar el trono de Cristo. Hermanos, ella está llena de fornicación, Apocalipsis 17:4b, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fornicación, ¿recuerda? Como la Israel apóstata. Fornicación, ¿no es cierto? La inmundicia de su fornicación. Un cáliz de oro, hermano, mira una misa. Mira el Papa celebrando una misa y si no levanta ese cáliz. Es que es tan evidente, hay veces, ya casi ni es espiritual, hermanos. Lo levanta. ¿Y qué están celebrando ahí? Su abominable transustanciación, ¿no es cierto? Es un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La transustanciación es el sacrificio continuo de Cristo. Pero Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Eso es abominable, hermanos. Y lo hacen un cáliz fuera de eso. Puede que ya en las misas no lo hagan en oro, pero allá en Roma sí. Y mucho tiempo sí lo hicieron así. Hermano, y a eso súmele, en cuanto a la fornicación, toda la idolatría papal, la idolatría de la Iglesia Católica Romana. María, los santos, las reliquias, sus herejías. Hermano, su sincretismo religioso, porque ella es la mezcla de judaísmo, paganismo y cristianismo, hermanos. Eso es una abominación, eso es una mezcla de todo, hermanos. Por eso, ella es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, porque todo es misterioso, ¿no es cierto? Miren cuando abrieron la puerta ahorita el 25 de diciembre, todo es un misterio, todo es misterioso allá con ella. Un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de la ramera, la santa madre iglesia. Ella dice que fuera de ella no hay salvación. Es la madre de los católicos, es la madre de las falsas religiones incluso. De las idólatras, del falso judaísmo, del Islam, de la nueva era. La madre de la cristiandad apóstata, porque las falsas iglesias cristianas son sus hijas, son como unas rameritas, hermanos. Hermano, ella
está ebria con la sangre de los santos. Entonces, dígame, hermanos, dígame, ¿quién más hasta ahora puede cumplir todo? Usted me va a decir, no, de pronto uno. Bueno, sigamos, hermanos, sigamos a ver si al final hay alguna institución que cumple el 100% de lo que Roma cumple. Ella está ebria con la sangre de los santos. En Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hermanos, mire, dice que está ebria de la sangre de los santos. Ebria de la sangre de los santos. Mire, dice John Gill, esa palabra ebria de la sangre de los santos es como un deseo ávido e insaciable por la sangre de los cristianos o de los santos de Jesús. Un deseo ávido e insaciable. Mira, hermano, recorra la historia, sobre todo en la Edad Media. Las matanzas de los valdenses y albigenses, los que le leí ahorita. Las carnicerías del duque de Alba en los Países Bajos. Las masacres en Francia, Irlanda y otros lugares del mundo. La quema de puritanos por la Reina María, o Bloody Mary, ¿no? La María la Sangrienta. Todo lo que fue la Inquisición durante la Edad Media, ¿no es cierto? Hasta en Cartagena, ustedes lo saben. A los cristianos fieles, o los excomulgaban, o los mandaban a la cárcel, o los mataban, los desterraban, los trataban como herejes y como brujas. En Colombia, hermano, hasta nos lo contaban en una iglesia bien torcida. Nos decían que en Colombia, en el siglo XX, hermanos, a mediados del siglo XX, cuando mandaban misioneros estadounidenses acá a predicar el verdadero evangelio, jugaban fútbol con las cabezas de esos misioneros, hermanos. Hermanos, ella tiene sus manos manchadas de mucha sangre en muchos lugares. Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, ella es la Jezabel, ¿recuerdan? Su idolatría, sus pinturas. Ella es reina, se sienta como reina. Jezabel era hija de un pagano. Bueno, Roma papal viene con la caída del Imperio Romano. Es hija de Roma pagana. Esposa de Acab, que incitó contra los profetas de Dios. Bueno, ella incita a la muerte de cristianos. Ella está ebria con la sangre de los mártires de Jesús. Hermanos, la Biblia dice que la gran ramera se sienta sobre 7 montes. Apocalipsis 17:9. Se sienta sobre 7 montes. Esto para que la gente que tenga sabiduría. Si usted tiene sabiduría, debería entender esto. Aunque no es muy difícil de entender, sinceramente, hermanos. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma siempre fue conocida como la ciudad de las 7 colinas. Se las nombro: Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Monte Palatino, Quirinal y Viminal. Búsquelo en Wikipedia, búsquelo en cualquier documento histórico, hermanos. Cualquier documento histórico, hermanos. Hermanos, casi, escúcheme bien, casi no hay poeta o escritor que hable de Roma sin observar esto. Casi no existe en esos tiempos. Hermanos, no había ninguna ciudad imperial construida así en su tiempo. O sea, en ese tiempo, porque es cuando él la escribe, y allá es cuando queremos que mirar, no había ninguna así. Muchos dicen que es Constantinopla, pero Constantinopla está fundada sobre 7 colinas, y sí es verdad, pero Constantinopla no existía en los tiempos del apóstol Juan. Y también nos muestra que la bestia también tiene 7 cabezas, ¿no es cierto? Sigamos, hermanos, sigamos. Ella se sienta sobre muchas aguas. Ella se sienta sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:5. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres
naciones y lenguas. Mira, hermano, les voy a dar unos datos, hermano. No va a poder. Les voy a dar unos datos, hermanos, importantes, que me parecen importantes. ¿Por qué no la pegan al pecho, hermanas? Bueno, listo, hermanos, sigamos. Datos del 2022, hermanos, datos del 2022. Mire, estos son de fuentes varias, hermano. Mire, ella se sienta sobre muchas aguas. ¿No es cierto? Mire, escúcheme bien, ojalá los que estén allá alcancen a escuchar algo, no creo. Mire, hermanos, hoy, escúcheme bien, esto es importante porque es importante para algo que voy a decir después. Hoy la Iglesia Católica Romana, las aguas tiene que ver con el mundo, ¿no? Sobre muchas naciones, sobre muchas personas. Mire, hermanos, hoy la Iglesia Católica tiene 1.389 millones de católicos en el mundo. Escúcheme bien. No se alarme, porque uno muchas veces se alarma, pero no es tan así. 1.389 millones de católicos en el mundo. En 1998 había 1.018. En el 2005 había 1.115. En el 2021, o sea, el año anterior a este dato, que fue en el 2022, habían 1.376. Sí, aparentemente está creciendo. Sí se sienta sobre muchas aguas. Aumentan esos datos especialmente en África, pero disminuye en Europa. Estos son fuentes varias del Anuario Estratégico de la Iglesia de 2021, Anuario Pontificio 2024 y otras fuentes varias que encontré por ahí. 1.389 millones de católicos en el mundo, más o menos. Eso representa el 17,7% de católicos en el mundo. Entonces, tampoco es la gran mayoritaria, hermanos, aunque se sienta sobre muchas aguas. El 17% no es la mayoría, ¿no es cierto? Y usted lo puede corroborar en cualquier fuente. Mire, en 1998 la Iglesia Católica tenía el 17,4%. En el 2005 tenía el 17,3%. Y en el 2021 el 17,67%. Entonces, hermanos, yo lo que le quiero decir con esto es que si bien se sienta sobre muchas aguas, no ha crecido la Iglesia Católica. Por lo menos porcentualmente hablando. ¿No es cierto? No ha crecido. Mira, en el 98 tenía el 17,4. Hoy tiene el 17,7. No ha crecido porcentualmente. Aunque se sienta sobre muchas aguas. Porque está en todos lados. Evidentemente sí lo está en todos lados. Porcentaje por continentes. En África hoy es el 19,7%. En América, nosotros, Norte y Suramérica y Centroamérica, es el 64,1%. En Asia, el 3,3%. En Asia es nada. Allá están los musulmanes. En Europa está en el 39,5%. Y en Oceanía, el 26%. Hermanos, visto este panorama con las religiones en el mundo, la cristiandad, escúcheme bien, porque es importante lo que quiero tratar de decirle ahorita con estos datos. La cristiandad, y cuando hablo de cristiandad, ahí meten, yo no hago esa clasificación, la hacen fuentes, pero se las traigo para que usted entienda. En esas fuentes, la cristiandad, que incluye a católicos, protestantes, ortodoxos, testigos de Jehová y toda secta cristiana, la meten ahí. La cristiandad representa el 31,1%. Quiere decir, hermanos, que si descontamos el 17% que más o menos tiene la Iglesia Católica hoy, estamos hablando que entre evangélicos y sectas cristianas representan el 13,4%. O sea, tampoco hay mucha diferencia entre el catolicismo y el resto de la cristiandad. Obviamente también meten a los ortodoxos, ¿no? El Islam en el mundo representa el 24,9%. Está muy cerca de la cristiandad. El hinduismo, el 15,2%.
El budismo, el 6,6%. Las religiones vernáculas, que son religiones nativas, que son, las suman todas en una, el 5,6%. El judaísmo, hermano, apenas el 1,1%. Pues claro, ¿no? Son poquitos. Y sin religión, ateos o no practicantes de nada, el 15,6%. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque si bien Roma está sobre muchas aguas, tampoco es mayoritaria, hermanos. Tampoco es mayoritaria. Y tampoco está creciendo. Porque la Biblia dice que la aborrecerán. Apocalipsis 10. Bueno, perdónenme, me faltó decirle esto. Los bautizados han aumentado, pero las vocaciones sacerdotales han disminuido. Es decir, ya nadie quiere ser ni monja ni cura. Pero bautizados sí han ido medio aumentando. Entonces, hermanos, ¿por qué le digo esto? Se sienta sobre muchas aguas. Ha crecido el número, claro, como todas han crecido el número, porque la población también ha aumentado. Eso es obvio. Pero porcentualmente está estancada realmente. Está estancada. Hermanos, la Biblia dice que la aborrecerán a la ramera al final. Apocalipsis 17, 16 al 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Recuerden, por la ley de las adúlteras. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Bendito ese día, hermanos. Bendito ese día. Mira, hermanos, dice que los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera. ¿Quiénes eran esos 10 cuernos? Bueno, cuando cae el Imperio Romano, se divide en 10 reinos. Eso también es histórico, hermano. Eso está, en ese momento quedaron divididos el Imperio Romano en África, Francia, por otro lado, Gran Bretaña, que es lo que hoy es el Reino Unido, Alemania, Dacia, Misia y Tracia, que es otro, Capadocia, Armenia, Siria, y otro que era Palestina, Judea y Egipto, en uno solo. Y el otro, España. Muchos hoy los vemos claramente. Hoy se ven claramente esos reinos, porque se han seguido manteniendo unidos. Hermanos, esos 10 pueblos dice que aborrecieron a la ramera. Claro, eso sucedió en la historia, hermanos. Esos reyes que la habían honrado durante la Edad Media, porque durante la Edad Media todos esos reinos se rindieron a la Iglesia de Roma, eran normalmente estados confesionales. Esos reyes se rebelaron, hermanos, entre el siglo XV, XVI y XVII. Eso lo conoce la historia, ¿no es cierto? Hermanos, ellos se rebelaron. Eso pasó en Europa. Alemania se rebeló, Holanda se rebeló, Inglaterra se rebeló, Francia se rebeló, por la razón que haya sido, por el humanismo, muchas de ellas por el protestantismo, hermanos. Usted lo sabe. Se rebelaron esos reyes. Ellos aborrecerán a la ramera. La aborrecieron, dice allí. Pero, hermano, eso sigue pasando hoy. Eso fue como un naipe, como un dominó. Hermano, los estados modernos, los estados que se empezaron a formar a partir de allí, se rebelaron, dijeron: nosotros no queremos más religión confesional, estados laicos, repúblicas, humanistas, no importa, pero se rebelaron. Pocos cristianos, tristemente, pocos cristianos. Hermanos, aquí dice que la quemarán con fuego. Hermanos, muchas cosas, dice John Gill, que intentaron quemarla muchas veces, en muchos países. Hoy en algunos lugares intentan quemar iglesias. Hermanos, porque ella va a ser juzgada por la ley de las adúlteras. Hermanos, la reforma protestante le dio una herida mortal a ese reino. El humanismo ayudó. No es que nosotros seamos humanistas, pero ayuda, hermanos. Ayuda. Hermanos, el Papa también la traiciona, hermanos. El Papa también traiciona sus principios. Y usted lo está viendo hoy. A menos de que usted no lo quiera ver. Pero para mí es clarísimo. Hoy
la ha vuelto más inclusiva esa iglesia, más ecuménica, más sincretista, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Mira, hermano, eso es evidente. Trasládese a la iglesia católica romana de la Edad Media. Era una iglesia intolerante, monolítica. Era una iglesia intolerante con cualquier otro credo. Era intolerante con los musulmanes, era intolerante con los protestantes, era intolerante con los masones, era intolerante con la comunidad LGBTI. Pero hoy ella ya no es así, porque el mismo Papa traiciona esos principios. Hoy la iglesia de hoy, la iglesia católica moderna de hoy, es tolerante con otros credos, porque es más ramera, abre más sus puertas. Es más tolerante con los musulmanes, es más tolerante con los falsos protestantes, es más tolerante con los masones. De hecho, este Papa al parecer como que es un masón, eso dicen muchos. Es más tolerante con la comunidad LGBTI. En la Edad Media no era así, porque el mismo Papa, sus líderes a partir del Concilio Vaticano II hicieron eso, traicionaron sus propios principios. Ellos aborrecerán a la ramera. Hermanos, vimos un video, el de la Agenda 2033 y el JC 2033. Ellos hablaban de la ciudad de Dios, ¿no es cierto? En reemplazo de la ciudad del hombre, ¿no es cierto? Ojalá todos lo vean. No sé si todos ya lo vieron, hermanos. En Ipiales, por favor, véanlo. Es importante. Hermanos, pero esa Agenda 2033, JC 2033, es una agenda, obviamente, papal de la Iglesia Católica, también ecuménica, también globalista, hermanos. No se engañen, eso sigue siendo lo mismo. La pregunta es, ¿los ortodoxos de la Iglesia Católica apoyarán eso? No lo sé. La pregunta es, hermano, ¿podrá instaurarse eso? Faltan 9 años, no lo sé. El tiempo lo dirá. Porque, hermano, la Biblia dice que su fin es caer, su fin es ser quemada. Yo no acostumbro a guiarme por los videos de la conspiración, porque no me gusta. Pero ese video de Pet Coat dice mucho. ¿Usted sabe cuál es ese video de Pet Coat? Mire lo que pasa al final. Mire lo que pasa al final. Allá arriba, una iglesia quemándose, ¿no es cierto? Representando a esa iglesia católica romana. Y ahí saliendo un Jesús ecuménico con el no sé qué corazón. Bueno, una iglesia ecuménica, globalista. Hermanos, esa Agenda 2033, JC 33, pues no es muy diferente de la Agenda 2030, hermanos. Lo que pasa es que una es humanista, la otra es, entre comillas, la ciudad de Dios. Hermanos, ella caerá, hermanos. Eso está sentenciado, ya hay una sentencia. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ella caerá por fornicaria, por adúltera. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Va a caer por adúltera, como cayó Israel en tiempos de Oseas. Va a ser juzgada por la misma ley de las adúlteras. Entonces, nosotros, usted, yo sé que ya hemos salido. Pero, hermanos, cualquiera que escuche debe salir de ella. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Su juicio será doble, hermanos. Ella será quemada como una adúltera. Apocalipsis 18, del 6 al 8. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, y en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina. Mire, es una soberbia terrible. Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego.
porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga, hermanos. Si usted quiere ser salvo, debe salir del catolicismo romano. Yo sé que ninguno de ustedes acá está en eso, pero cualquiera que escuche, cualquiera de nuestros familiares, si quiere ser salvo, debe salir del catolicismo romano. No hay salvación allá, no puede haber salvación. La única forma es que el último día conoció el Evangelio, pero eso son muchas excepciones muy raras, hermanos. Una persona, un cristiano verdadero, no puede permanecer allá. Dígale a su familiar, si usted quiere ser salvo, si quiere hallar perdón de sus pecados, usted no los va a hallar acá. Amén. No los puede hallar allá en el catolicismo romano. Hermanos, ella va a caer. No nos alarmemos por las cosas. No le demos tanta trascendencia. Yo no me alegro cuando veo que ella está por allá haciendo cosas, pero después me consuelo y recuerdo las escrituras. Ella va a caer. Recuerde, hermano, no está creciendo. No se deje engañar. No está creciendo realmente. Según las cifras, no crece. Crece en número, pero no porcentualmente. Crece más el Islam, con eso le digo todo. Crece más el cristianismo evangélico, también. Crece más el cristianismo evangélico. Ella se mantiene, ella se ha mantenido, sí, porque está sobre muchas aguas. En África crece, es cierto, pero en Europa no crece. Hermanos, los reyes que forniquen con ella lo lamentarán, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio, mire, lo van a ver, vivos lo van a ver. Por eso al parecer eso no es el último día necesariamente. Lo van a ver, lo van a ver. Por eso el Jesús es el que sale allí, después de ser quemada, ¿no? Parece que la historia continúa un poco de tiempo más. Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Los ricos que se beneficiaron con ella lo lamentarán, y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Todo el sistema está fundado, de alguna manera establecido bajo ella. Ellos llorarán y lamentarán, porque los mercaderes de estas cosas, eso está en Apocalipsis 18, 15 al 16, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento. Mire, la van a ver llorando y lamentando y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino y fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! También dice que los navegantes del mar que se enriquecieron por ella también lo lamentarán. Dice al final que echarán polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían aves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¿Sí ven? Es como que ven su caída. Ven su caída. El mundo va a ver su caída. Ojalá usted y yo, no sé si estemos acá, ojalá estemos. Pues quiere decir que Cristo va a venir más rápido. Hermanos, nunca más tendrá prosperidad. Nunca más. Va a tener un fin esa iglesia. Téngalo por seguro, hermano. Y nunca más va a tener prosperidad. Apocalipsis 18, 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han fallado, y nunca más las hallarás. Nunca más las hallarás. O sea, ¿sí ve que parece que hay un tiempo después de eso? Porque dice: nunca más usted las va a volver a encontrar. Puede ser el milenio, o puede no ser todavía el milenio, no sé. Su pueblo fiel se alegrará con su caída. Apocalipsis 18, 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alégrese, hermano. Alégrese con su caída. No se alegre con que la vea fuerte. Yo no me alegro viéndola fuerte. Yo me alegro viendo la caída.
No nos podemos alegrar por lo otro. Alégrate. El cielo también se alegrará con esa caída. Apocalipsis 19, del 1 al 2. Después de esto, y una gran voz, una gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. En el cielo saben que eso va a pasar. Que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mira, hermanos, ella quedará en el olvido. Ella quedará en el olvido. Me encanta esta parte. Apocalipsis 18, del 21 al 23. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, nunca más se verá. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. No va a volver a ver usted villancicos, nada de esas cosas que ellas cantan en Navidad, ni nada de esas cosas. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hermanos, si ese es el fin de esa ramera, ¿para qué unirnos a ella? No nos dejemos seducir a ella. Yo sé que es seductora, ella seduce, ella es astuta, ella se muestra religiosa, santa, pura, ella está adornada, ella es fuerte. Hermanos, pero ella es infiel al Señor, fue infiel al Señor, ha sido infiel y siempre lo será, porque para ella no hay esperanza. La única esperanza es salir de ella. Mire, como dice Proverbios 7, 19 al 20, ella, como las rameras, como las adúlteras mujeres, que cuando se va el marido, meten a los amantes a sus casas. Eso hizo ella. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Eso hizo ella. Se quiso quedar con todo el poder temporal, como querían los judíos en tiempos de Cristo. El marido se fue y ella está haciendo fiestas. Pero eso no le va a durar mucho más, hermanos. No le va a durar más. No seamos laxos con ella. No seamos tolerantes. Denunciémosla, hermanos. Denunciémosla. A ella es a la que hay que denunciar primeramente, hermanos. Primeramente. Que no nos atraigan sus cosas, su estructura, su falsa unidad, sus fiestas, sus adornos, sus baratijas. Contended contra ella. Contended, porque ella no es la mujer del Señor. Ella lleva al infierno. Proverbios 7, 26 al 27. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Porque su destino es ser quemada, hermanos. Hermanos, ella no es nuestra madre. Realmente no es nuestra madre. Yo cuando dije eso me refiero a que de ahí salió el protestantismo. Pero es que el cristianismo empieza con Cristo, ¿no? Amén. Hay una imagen muy chévere que alguna vez puse, que creen que es que nosotros salimos de allá. No, nosotros veníamos de allá y ellos lo que hicieron fue torcerse. Ella no es nuestra madre. María tampoco es nuestra madre. María es nuestra hermana en Cristo, claro que sí. No toleremos la doctrina de Jezabel. Hermanos, porque usted y yo sí tenemos una madre, según las Escrituras. La Jerusalén de arriba, la libre, hermanos. Gálatas 4, del 26 al 28. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Sí tenemos una madre, una verdadera madre, la Jerusalén de arriba. ¿De cuál somos, hermanos? ¿Somos hijos de la ramera
o hijos de la Jerusalén de arriba. Somos hijos de la promesa o hijos de la esclava. Hijos de la libre o hijos de la esclava. Hijos de Agar o hijos de Sara. ¿Es Cristo nuestro marido? ¿Mi marido? Si viniera, ¿nos reconocería como su mujer? ¿O nos diría, ella no es mi mujer? Nos diría también a nosotros, ella no es mi mujer. Que Dios nos guarde, hermanos. Salid de ella, pueblo mío. Este debe ser un mensaje debería ser el mensaje para el mundo. Salgan de ella, salgan de ella. Salgan, va a ser quemada. Salgan antes de que sea quemada. Salgan. El cristianismo tiene que volver a las sendas antiguas. Tiene que volver a denunciar, tiene que volver a esas gloriosas doctrinas. Proclamar a Cristo y este crucificado, a la cabeza verdadera de la iglesia. Al nombre que está sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. A Cristo, al verdadero Señor, a la cabeza de la iglesia, de la verdadera iglesia, no de una iglesia adúltera, porque Él no viene por una iglesia adúltera, fornicaria, prostituta, ramera. Él viene por una iglesia santa, pura, limpia y sin mancha. La iglesia católica romana, con todo su esplendor, hermanos, con todo su poderío, con todas sus hijas, no son la esposa de Cristo. Ella no es mi mujer. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Bendito seas tú, Señor. Obra. Señor, quítanos todo rezago de catolicismo romano que haya en nosotros. Amén. Ayúdanos a contender contra ella. Ayuda, levanta un pueblo fiel, verdadero. Un cristianos verdaderos que contiendan por la fe una vez sido dada a los santos. Te lo pido, Señor. Obra en nosotros. Te doy gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.